Ahora estamos grabando. Bueno, primero darle las gracias a todas y todos quienes nos acompañan hoy en esta conversación y también a quienes verán esta conversación en algún futuro. Yo primero me presento, soy Javiera Petersen, soy economista y la directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Esta conversación es la última de un ciclo que como observatorio organizamos y al que titulamos Conversaciones para un nuevo modelo de desarrollo, en la que tuvimos la oportunidad de conversar sobre políticas económicas con perspectiva de género en la primera sesión, y también sobre el rol del Banco Central y los debates en torno a la autonomía, a la gobernanza y a los otros objetivos de política que esta institución puede perseguir. Esa fue la segunda sesión. Y bueno, este siglo se enmarca en el lanzamiento de nuestro primer libro, 38 cifras que definen Chile, que es hecho en colaboración con la Fundación FED, a la que nuevamente le agradecemos por su apoyo en este proyecto, y que pueden descargar de forma totalmente gratuita y eligiendo el color de portada del libro en 38cifras.cl. Bueno, y el principal objetivo de este libro es caracterizar el modelo de desarrollo de nuestro país y de esta forma identificar qué es lo que nosotros tenemos que cambiar para poder avanzar a un nuevo modelo de desarrollo que supere las carencias del actual. Y por eso este ciclo de conversatorios, porque estamos convencidas de la necesidad de empezar a generar ya propuestas para poder orientar las políticas económicas hacia las transformaciones que Chile necesita, todo esto enmarcado en el gran debate constitucional que ya se está viviendo en nuestro país. Y la verdad es que no me imagino una persona más atingente para poder hablar de modelos de desarrollo y de oportunidades que hoy día se abren que Carlota Pérez, que es quien es nuestra invitada en nuestra oportunidad. Carlota ha dedicado su carrera a estudiar el impacto socioeconómico del cambio tecnológico, de las revoluciones tecnológicas y las oportunidades que desde allí se abren para el crecimiento y para el desarrollo. Ella es profesora honorífica en el Instituto para la Innovación y el Propósito Público de UCL y también del Centro de Investigaciones sobre Políticas Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sussex. Y además cuenta con una vasta experiencia como conferencista y consultora internacional para distintos organismos internacionales y gobiernos. Así que bienvenida, Carlota, muchísimas gracias por estar aquí hoy día conversando con nosotros en este conversatorio. Gracias por la invitación y bienvenidos todos. Bueno, para ocupar bien el tiempo, quiero partir con algo que creo que tú en diversas instancias has argumentado, y es que hoy día se está viviendo una nueva revolución tecnológica, y dado que este concepto de revolución tecnológica, al menos aquí en Chile, no es un concepto tan entendido desde la economía, y yo creo que probablemente porque en general nuestro currículum no se incorpora la historia económica como un elemento dentro de la formación. Para poder partir esta discusión sería interesante que nos explicaras un poco qué son las revoluciones tecnológicas, cómo se podrían definir estas revoluciones tecnológicas, las principales características y también en particular y muy importante, qué es lo realmente nuevo de esta revolución tecnológica que hoy día se está viviendo. Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales la gente no sabe lo que es una revolución tecnológica es porque duran 60 años, qué sé yo. Casi nadie vive el proceso completo de una revolución tecnológica y del cambio. Los que sí vivimos la revolución tecnológica anterior, la revolución de la producción en masa, que se manifestó particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero que empezó por allá atrás, antes de la Primera. Claro, nosotros hemos observado este inmenso cambio que ocurrió desde los años 70 con el microprocesador y luego en los años 90 con toda la cantidad de tecnologías que surgieron con Internet y ahora con el teléfono móvil y este mundo en el que estamos ahora conversando. Yo estoy en Inglaterra, tú estás en Chile y qué sé yo, y habrá mucha gente en muchas partes. Yo sé de una amiga en Noruega que probablemente también nos está oyendo. Y esto es una cosa completamente distinta de lo que fue el mundo de suburbia, la casita de la familia, la televisión, la radio, el tocadiscos, ese mundo encerradito del entretenimiento y de las máquinas para cocinar, para enfriar, para darle a hacer tortas y todo lo demás. O sea, eso era lo que era el mundo de la producción en masa, mucho a propósito de objetos y cosas. Ahora estamos en un mundo de la información y los grandes cambios.
Pero claro, es importante saber que esta es la quinta revolución desde que empezó el capitalismo por allá a fines del siglo XVIII. Entonces, eso nos permite ver las regularidades en el patrón de difusión. Son todas distintísimas. O sea, prácticamente la primera estaba basada en los canales y el poder del agua en las ruedas de molino. La segunda, el ferrocarril y la máquina de vapor. La tercera, la gran ingeniería química, eléctrica, todas las... Y la máquina de vapor que convirtió los barcos de vela en vapores, que permitieron justamente que Chile, Argentina y todos los países del sur de los diversos continentes se incorporaran a la economía mundial. Entonces, ese patrón de difusión que podemos ver, claro, ya les dije que la cuarta había sido la revolución en masa, fundamentalmente el mundo del petróleo y la electricidad y el automóvil, sobre todo la producción en masa del automóvil y de todo lo demás. Ahora estamos en esta revolución informática. Ahora, ¿cuáles son las regularidades? ¿Qué es lo que permite que uno pueda decir que estamos en una época u otra de cada una de las revoluciones? Bueno, como esta es la quinta y ya tenemos visión de cómo fueron todas, podemos observar varias cosas importantes. Primero que nada, que la primera época de cada revolución tecnológica se encarga de destruir la anterior y de crear la nueva al mismo tiempo. Entonces es un periodo muy turbulento y es un periodo en el cual el mundo financiero toma las riendas, porque es necesario financiar gente que nunca tuvo finanzas. O sea, todo lo que ahora hemos visto del capital de riesgo y de todo lo que son los ángeles y qué sé yo, todas estas cosas que tienen que ver con nuevas maneras de financiar a gente que nunca tuvo, que no tuvo empresas anteriormente. Entonces y como hay muchas tecnologías que reemplazan las tecnologías anteriores, productos que reemplazan los productos anteriores, hay mucha destrucción. Hay destrucción de empresas, destrucción de regiones, destrucción de empleos, destrucción de capacidades técnicas, una gran cantidad de cosas. Yo presencié, por ejemplo, la destrucción total de la industria de la imprenta, que se hacía con plomo, con pedacitos de plomo, que se armaba todo, unas máquinas complejísimas de manejar que llamaban Ludlow, que los trabajadores que estaban en eso eran técnicos de altísimo nivel. Mira, en 2 años desapareció completamente esa industria. O sea, una revolución tecnológica ataca diferentes sectores de diferentes maneras. Entonces, dependiendo de qué es lo que está ofreciendo y qué es lo que era el sector anterior. O sea que es un cambio muy fuerte, y en ese cambio muy fuerte ocurre que el mundo financiero se encarga de decidir a quién financia, a quién no. Una de las cosas que hace es dejar de financiar a los que ya no son modernos, cosa que contribuye a su destrucción. Y claro, empujar hacia adelante sin saber cuáles van a triunfar. Entonces es un inmenso experimento y todo el mundo mete su plata allí, de tal forma que cada revolución tecnológica ha tenido enormes burbujas financieras y en consecuencia enormes colapsos financieros. Pero durante todo ese periodo de las burbujas financieras, donde parece que hubiera una gran prosperidad, en realidad lo que se está dando es una enorme desigualdad. Y eso lleva al resentimiento y lleva a su vez al populismo. O sea, los líderes políticos que logran agarrar ese resentimiento y convertirlo en fuerza para ellos, empiezan a ofrecer la luna. Entonces, claro, y ofrecer, como hay tantos que perdieron su mejor vida, entonces también ofrecen volver atrás, como Trump, que dice, hagamos de América grande de nuevo, ofreciendo un futuro que sea tan bueno como un pasado que se perdió. Entonces ocurren todas estas cosas políticas, aparecen nuevos movimientos políticos, surgen, se dividen los partidos, pasan muchas cosas y en todas las ocasiones han ocurrido
O sea, en cada una de las revoluciones tecnológicas se encuentran los grandes colapsos financieros y el surgimiento de todas estas nuevas cosas políticas complejas. Lo bueno, la única buena noticia que les puedo dar es que después de ese desastre vienen las épocas doradas. La posibilidad de una época dorada justamente viene cuando se revela todo el horror de la desigualdad, de la pobreza, de la destrucción de capacidades, de la destrucción de regiones de industria, que es lo que lleva a toda esta turbulencia política. Entonces, el boom victoriano, la Belle Époque, el boom después de la Guerra Mundial, todos esos son las épocas doradas que suben, elevan la vida de nuevas capas de la población. Pero claro, cada revolución es distinta. Lo que es similar es la forma como se difunden. Lo que es similar es el hecho de que ocurre una época dorada, pero nada que ver. Las diferencias entre el boom victoriano y la Segunda Guerra Mundial son enormes, el posguerra. ¿Cuáles son entonces las diferencias? Bueno, una cosa que es también común es que las cosas nuevas que traen las revoluciones tecnológicas están caracterizadas por tratar de superar los límites de la anterior. Porque de hecho la innovación que se hace para superar esos límites es lo que hace que se articulen las nuevas revoluciones tecnológicas. Para darle un ejemplito nada más. La época de la producción en masa tenía como característica que había una separación muy fuerte entre lo que llamaban trabajadores de cuello azul, de planta, los obreros, y los trabajadores de cuello blanco, los empleados. Resulta que el aumento de productividad ocurría casi todo entre los obreros, en el trabajo obrero, en la fabricación, allí donde se aplicaba la producción en masa, qué sé yo. Los empleados eran un montón, crecían muchísimo en número y su productividad era muy baja. Entonces vienen los computadores, viene primero la máquina eléctrica y después viene el computador y así. Entonces, incluso se llega a eliminar niveles de gerencia, porque ya no son necesarios, porque uno tiene, y así sucesivamente. Muchas cosas de ese tipo ocurren con cada revolución tecnológica. Pero yo les voy a mencionar solamente 4 de las características de este cambio que estamos viviendo. La revolución anterior, la de la producción en masa, era nacional e internacional. Cada país era como un mundito cerrado, a veces con protección alta, a veces sin mucha protección, pero fundamentalmente nacional. Internacional era el comercio y la inversión y qué sé yo, pero siempre con bases nacionales muy fuertes. Uno hablaba de las empresas norteamericanas, las empresas alemanas, las empresas francesas y así sucesivamente, porque las empresas se sentían parte de su. Esta es globalizante, las empresas son globales, les importa poquísimo de dónde vinieron. Si el país los ayuda, maravilloso. Si no los ayuda, a lo mejor los ayuda para dónde van. Eso para nosotros es una pequeña ventaja. Nosotros podemos encontrar en esas mismas empresas globales la posibilidad de ponerlas a competir y ofrecer algo que para nosotros sea bueno y la que lo dé. O sea, tenemos alguna posibilidad de negociación mucho mejor que lo que había en la época anterior. Otra característica, la anterior era energointensiva. Fundamentalmente todo lo que estuviera basado en el uso energético, incluyendo el plástico, que no es más que petroquímica, que es lo mismo. O sea, materiales sintéticos y energía. Esta es acerca de la información y la educación. Y con la información y la tecnología podemos transformar cualquier cosa, incluida la energía y los materiales y todo, la comida, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un mundo donde lo más importante es información y educación y claro, las tecnologías estas son para procesarla y transmitirla. Entonces, otra diferencia. Otra diferencia es muy importante, se las acabo de medio mencionar, es la separación mente-mano. Normalmente le decían al obrero, deje su cabeza en la casa. Muy divertido que en los años 80 los japoneses decían,
Lo que los occidentales no han entendido es que con cada par de manos viene un cerebro gratis, porque ponían a los trabajadores a innovar, porque ellos no los podían votar. Ellos tenían una situación un poquito distinta, los trabajadores eran casi como parte de la familia y cuando nacía alguien se esperaba que venía a trabajar a la misma empresa. O sea, no es que ellos eran muy buenos, sino que ese era su esquema social, su estructura. Esta revolución tecnológica permite la reunión mente-mano. Antes, la razón por la que se separaba es porque lo único que se podía mecanizar era el trabajo manual, pero ahora se puede mecanizar el trabajo mental también. Entonces, esa reunión mente-mano la podemos aprovechar. Es una amenaza, pero uno puede moldear. El hecho de que ahora no hay que separar. Ahora todo el mundo puede justamente usar ese cerebro gratis, que ya no es gratis, porque ahora el que sabe se le paga más. La estructura de salarios ahora tiene mucho que ver con las capacidades de la gente, mientras que antes era el requerimiento del puesto de trabajo lo que definía el salario. Y la última diferencia es que pasamos de un mundo de la homogeneidad al mundo de la diversidad. Mientras que antes, mientras más idénticos fueran los productos, aquel famoso dicho de Henry Ford que dijo, usted puede tener un auto de cualquier color con tal de que sea negro. Bueno, eso era la homogeneidad, porque lo que hacía la producción en masa era reducir el costo de cada una de las unidades, mientras que ahora, mientras más diverso, mejor. Porque como la computadora puede cambiar todas las veces que quiera y la gente usa su cerebro, entonces es perfectamente posible orientarse a los deportistas, a los intelectuales, a los que cantan canciones, a los, qué sé yo, y diferentes culturas. O sea que podríamos permitir florecer las culturas, mientras que en la época de la homogeneidad, como vimos, por ejemplo, en España, que cada una de las nacionalidades desesperadamente tratando de que le permitieran usar su idioma, y ahora es perfectamente posible. Y cada producto trae 7 idiomas, 10 idiomas, que importa. Porque ya esa absoluta homogeneidad no hace falta. Y lo mismo hacían los rusos en la Unión Soviética, que todo el mundo tenía que hablar ruso por la misma razón. En Canadá, la misma cosa. En Inglaterra, la misma cosa. Ahora no. Ahora todas las diferencias vienen. Pero esa diversidad es otra cosa que nos permite aprovechar, que podemos aprovechar. En fin, entonces esas serían 4 importantes diferencias entre estas dos revoluciones. No, encuentro muy Claro, interesante esa diferencia. O sea, como muy... una cosita que te quiero, última Sí, cosa que adelante. decir en esto, es entender que la sociedad moldea y orienta las revoluciones tecnológicas. No caigamos en determinismo. Cada revolución tecnológica crea un escenario, brinda unas herramientas y con eso se construye lo que uno va a hacer con la sociedad. Hitler, Stalin y las democracias keynesianas más el tercer mundo que usaron la tecnología de la producción en masa en formas absolutamente distintas, creando sociedades completamente distintas. No hay ninguna razón por la cual uno tenga que decir que la robótica va a acabar. No, necesitamos robótica y la tenemos que usar bien, pero no nos vamos a quedar atrás y dejar que venga eso como un tren que nos viene a pisar. Perfecto, no, perfecto. O sea, encuentro muy interesante entender estas diferencias finalmente que van a definir, que están definiendo esta nueva revolución tecnológica. Y ahora, poniéndonos los lentes sobre la edad dorada que va a venir, y algo que también siempre he encontrado bien interesante de tus argumentos es entender y describir el desarrollo como un objetivo de blanco móvil, o sea, un objetivo que es naturalmente dinámico y por tanto exige a los países pensar, diseñar y un constante esfuerzo de adaptación y estrategia. Entonces, pensando en esto, pensando en el desarrollo como un objetivo de blanco móvil, en esta nueva revolución tecnológica con las características que muy bien describiste, la pregunta es cómo se ubica América Latina en este escenario, en esta revolución tecnológica, y qué oportunidades se abren para poder pensar en nuevas estrategias de desarrollo y cómo debiésemos también caracterizar el desarrollo hoy día con varios otros apellidos que empiezan a surgir y que en otras revoluciones tecnológicas no estaban hoy día discutiéndose tan latentemente como se están discutiendo hoy día.
Bueno, yo creo, a mí me gustaría empezar por explicar qué quiere decir blanco móvil, porque el asunto es que cuando la gente habla de políticas de desarrollo, es que como que la política de desarrollo es producir muchas cosas o producir, tú sabes, ensamblar, o sea, como si fuera que el desarrollo es de un solo tipo. Resulta que la difusión mundial de cada una de las revoluciones tecnológicas abre y cierra oportunidades distintas. Lo que hizo América Latina con el salto, con la industrialización por sustitución de importaciones, que fue, por cierto, una idea genial de Prebisch y también Singer, por otro lado, nos elevó a todos, creó una clase media, creó una clase obrera, creó una clase empresarial activa con diferentes cosas, infraestructura. Claro, lo que pasó fue que armamos la parte de ensamblaje con industrias. ¿Cuál fue la oportunidad? Que las industrias del norte, justamente las de ensamblaje de productos fundamentalmente eléctricos y el automóvil, estaban completamente maduros, ya no les podían aumentar la productividad ni un milímetro. Y entonces no podían aumentar los salarios. Entonces, y tampoco podían aumentar la demanda. Entonces tenían demanda saturada y se les ocurrió aceptar la propuesta de Prebisch, que era que nosotros ensambláramos los productos ya maduros con mercado saturado, y al hacer eso creábamos una gran cantidad de empleo, una enorme clase media que consumía eso en cada uno de los países. ¿Por qué nos prohibían exportar? Porque la idea era que todos consumiéramos esas partes que importábamos y ensamblábamos. Entonces, la oportunidad era muy clara, no era que hiciéramos lo que quisiéramos, sino que hiciéramos eso. Y lo hicimos y tuvimos éxito. O sea que a veces uno ensambla, como que se conecta con las posibilidades de otro y entonces se da un juego de suma positiva con sus ventajas y sus desventajas. Ahora, los tigres asiáticos no tenían con qué financiar eso. Nosotros lo financiábamos, ustedes con el cobre, los venezolanos con el petróleo. Cada uno con su producto de exportación tenía con qué financiar eso. Los tigres no tenían, los asiáticos no tenían productos para exportar. Tenían que exportar eso mismo, lo que estaban ensamblando. Además de otras razones, la Guerra Fría, 1000 razones, y no vamos a discutir esto, pero es muy importante que se entienda que las oportunidades son distintas y son distintas para los países que las aprovechan, porque uno tiene que tener las condiciones específicas para poder hacerlo. Los africanos no pudieron, porque no estaban en el punto en el cual tenían suficientes capacidades y además empezaron tarde. Entonces, cuando ya era más tarde todavía que nosotros. Entonces, bueno, esa fue esa oportunidad y la aprovechamos muy bien. ¿Qué vino después? Bueno, vino la oportunidad que aprovecharon los asiáticos, pero nosotros nos quedamos ensartados, obligados al libre mercado porque para la sustitución de importaciones nos endeudamos hasta aquí. Y esa deuda nos amarró. Y entonces, amarrados con esa deuda, no fue posible hacer otra cosa que no fuera lo que dijeran los que nos iban a sacar de la deuda. Entonces, el libre mercado nos lleva a la década perdida y sinceramente yo pienso que todavía estamos ahí. Aunque han pasado estos, no voy a hablar de Venezuela, que para mí es una tragedia, y son dos tragedias. Una tragedia lo que ocurre en Venezuela y una tragedia que los latinoamericanos de izquierda no entiendan que eso es un régimen absolutamente horrendo que lo que ha hecho es destruir el país y duplicar los pobres y empeorar la situación de todos. O sea que tampoco la desesperación de resolver esos problemas terribles de la década perdida nos llevó a unos regímenes que no tienen nada de soluciones sociales como las que se sueñan desde el socialismo y desde la buena voluntad. Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora? Bueno, Asia lleva de 20 a 40 años de experiencia fabricando y exportando justamente industria de fabricación.
de la de antes, de la misma de antes, pero ahora con escalas mucho mayores, con cambios de modelo y con la posibilidad de mano de obra baratísima y por lo tanto imposible para nosotros competir. No tenemos ni la experiencia ni estamos en condiciones de tener una mano de obra tan barata como la que tienen los asiáticos. Entonces, ¿cuál es la oportunidad nuestra y por qué la tenemos? Nuestra oportunidad es combinar recursos naturales con tecnología y orientarnos a inclusión y ambiente. Entonces, con eso podemos efectivamente dar un salto ahora. Y ahora, después de COVID, mejor que nunca. Porque justamente es un momento en el cual, en lugar de retroceder a como estábamos, las cosas que se van a destruir con COVID no podemos evitarlo, construyamos las nuevas. Y las nuevas significan, y cuando yo digo recursos naturales, vamos desde minería, agricultura, pesca, forestal, etcétera, hasta turismo y cualquier otra cosa que tenga que ver con, o sea, y muy importante, la industria de procesos, eso quiere decir química, todo lo que es agroindustria, todo lo que es transformación de los recursos naturales en productos mediante procesos de calor, qué sé yo, todo lo que es la química, pero además biotecnología, o sea, todo ese conjunto de tecnologías que no son de cortar y coser y pegar, sino de transformar, todas las tecnologías de transformación. Y hay que entender una cosa para el aprovechamiento de esto. Ninguna política de desarrollo en la historia ha sido exitosa sin ser una estrategia tecnológica. La tecnología siempre ha sido importantísima y en esta ocasión muchísimo más que nunca. Bueno, tú ya lo esbozabas un poco en esta respuesta, o sea, es imposible eludir el contexto de la pandemia que hoy día vivimos y del COVID para poder pensar y aterrizar todas las cosas que estamos hablando, y tampoco eludir las crisis que vinieron acompañando la pandemia, y ya varias instituciones, entre ellas la CEPAL, están hablando de una nueva década perdida para nuestra región, y dado varias de las discusiones que se están dando en nuestro país, la pregunta que se hacen muchos y muchas, y que se le hacen mucho también a economistas de acá, es si es que el modelo de desarrollo de América Latina se agotó o no se agotó, y cuáles han sido los principales errores que se han cometido, ya en vistas para poder construir justamente un poco lo que yo decía en una introducción, cuál va a ser el nuevo modelo que nos va a definir como región. Mira, francamente, no sé de qué modelo de desarrollo están hablando, porque ¿qué modelo de desarrollo? Ninguno. Si justamente lo único que teníamos era el libre mercado, eso no es un modelo de desarrollo. Eso es una garantía de que no va a haber desarrollo. El principal error, no tener un rumbo de consenso, como si se tuvo con la sustitución de importaciones. O sea, si tú sabes para dónde vas, entonces el Estado se comporta correctamente y te pone las condiciones para que eso ocurra. Los diferentes proveedores, los industriales, los banqueros, todo el mundo sabe para dónde van las cosas. Entonces uno tiene un rumbo de consenso. Y así fue en los 4 tigres asiáticos, así fue en Japón, así está haciendo en China. O sea, la gente sabe para dónde va, cuándo. Y así fue a fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando Estados Unidos y Alemania se le fueron por delante a Inglaterra, estaban clarísimos de para dónde iban, el Estado los ayudó, o sea, tener un rumbo de consenso es indispensable. Y me preguntas cuál es el peor error. El peor error fue no aprovechar el boom de las materias primas. ¡Qué desperdicio tan grande! Bueno, ni hablar de Venezuela. $1 trillón recibió Venezuela. Y lo que hizo fue regalarlo, botarlo, botarate, nada, no hizo nada. No hay ni una sola empresa montada. Pero como ese es un caso de tragedia, me puedo referir a cualquier otro país. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que hayamos tenido ese dineral que todos los países pudieron haberse beneficiado? No agarramos eso, incluso
para montar un fondo soberano para poder invertir después. Ni siquiera eso hicimos. Eso es imperdonable. Entonces, ahora no podemos volver a hacer lo mismo. La pospandemia es una oportunidad como ninguna. Si no la aprovechamos, nos vamos a merecer un horrendo fracaso que nos va a tocar. Bueno, en el centro de la crítica que tú haces y que comparto plenamente, finalmente está como cómo se conceptualiza al final un modelo de desarrollo cuando solamente es del libre mercado, o sea, como el libre mercado cuando tú dices como que solamente asegura el no desarrollo. Necesariamente esto lo pongo en contraposición con cuál tiene que ser el rol del Estado, finalmente, en guiar este proceso. Y en Chile, como tú bien sabes, estamos viviendo un proceso constitucional que puede llegar a establecer nuevas reglas sobre las que se van a dar las dinámicas económicas y todo el proceso económico. Y una de las características de la Constitución actual que nosotros en un plebiscito votamos reformar es que se restringe fuertemente la acción del Estado en la economía, algo que aquí en Chile conocemos como el Estado subsidiario. Entonces, la pregunta que viene después de la crítica finalmente a lo mal que hicimos, ¿qué es lo que viene a hacer ahora? Centrada particularmente en cuál tiene que ser el rol del Estado en establecer una verdadera estrategia de desarrollo para los países de la región. Bueno, primero que nada, tal como les decía antes, a los países que han dado el salto históricamente siempre han tenido el apoyo decidido del Estado. Un apoyo clarísimo. En Estados Unidos, cuando dieron ellos el salto de país subdesarrollado a ser más desarrollado que Inglaterra, que les tomó apenas 60 años, tenían protección de promedio 60%, en promedio. Además de todo tipo de regalos, la tierra se la regalaron a la gente con tal de que la sembrara, la tierra regalada. La tierra para los ferrocarriles regalada. Financiamiento enorme para los ferrocarriles. Universidades creadas en cada estado regalando la tierra para que la gente usara la tierra para financiar sus universidades. Entrenamiento gratis para los trabajadores de tal forma que los empresarios pudieran usar trabajadores bien calificados y con posibilidades de hacerlo, o sea, que la gente pudiera hacerlo porque era gratuito. O sea, y si les cuento de Alemania, muchísimo más. En Alemania, además, se empezó el estado del bienestar desde 1880, el Estado interviniendo para darle a la gente seguridad y favorecían los carteles para que la industria se uniera y estaban peleando contra los productos baratos que venían justamente de nuestros países del sur. Y nada, protección y carteles para que se pusieran de acuerdo sobre precios, cantidades, etcétera, promovidos por el Estado. O sea, olvídense. Y bueno, y ni hablar del MITI japonés recientemente, ni del Estado de los Cuatro. Nunca ha habido un salto en el desarrollo sin apoyo decidido del Estado. Pero tampoco ha habido ninguno sin un sector privado dinámico e innovador. Entonces, si la idea es que el Estado lo va a hacer todo, estamos muertos. La idea es que el Estado genera, define el contexto, fija el rumbo, promueve el consenso y actúa directamente, pero con un sector privado dinámico e innovador que tiene que convencerse de que si no trabaja de manera dinámica e innovadora no va a ir a ninguna parte porque eso es lo que el Estado favorece. Pero hay que entender que es suma positiva entre los dos, Estado y mercado, Estado y sector privado, Estado, sector público, sector privado, sociedad civil, todos con una idea común, trabajando juntos. Claro, siempre habrá de todo, pero en términos generales, una ruta. El Estado define el contexto, promueve el consenso, fija el rumbo. ¿Cómo involucra a la sociedad en un proyecto país? Bueno, usa todas las herramientas. Primero, sí, reunir gente, actuar públicamente, proponiendo ese rumbo, que no lo va a proponer el Estado sacándolo del sombrero como los magos, sino que lo hace conversando,
oyendo, escuchando a los técnicos, a la gente que conoce, a los empresarios, a la sociedad civil, a los sindicatos, o sea, se ocupa de un proyecto país para el país. Usa las herramientas de impuestos, regulaciones, subsidios, inversión, financiamiento, misiones, etcétera. Todo lo que significa dar rumbo significa, si uno cambia los precios relativos, el mercado responde a cambio en los precios relativos. Y los cambios en los precios relativos se dan con impuestos, con subsidios, con inversión, etcétera, con financiamiento. Y no siempre es regular la mejor solución. Porque muchas veces las regulaciones lo que hacen es bloquear ciertas cosas. Entonces se hace cuando no hay ninguna otra manera de hacerlo, entonces se hace así. Preferiblemente no burocráticamente, preferiblemente de una manera que contribuya. Sobre todo ahora. Ahora la idea de una cosa burocrática con reglas en el mundo de las plataformas, de las redes, de toda esa cosa, no tiene sentido. Uno tiene que tener un sector público muy innovador, muy activo, con alta capacidad técnica, a través de reentrenamiento, contratación, pero sobre todo realizando innovaciones institucionales adecuadas, estimulando la innovación del personal del Estado. El sector público no puede ser un sector así, todo pesadito, siguiendo reglas y no sé qué. Eso es viejo, eso es como era. Porque claro, cuando era la producción en masa, eso era igual que una línea de ensamblaje. Entonces, así era como se organizaba la gente. Y en aquella época funcionó muy bien. Pero ya no, ya eso no puede ser. Ahora tenemos que tener un sector público súper dinámico, relacionado con la gente, usando información. Uno debería poder relacionarse con el sector público como comprar en Amazon. O sea, ¿por qué no? ¿Qué tiene Amazon de especial que puede crear todo para que sea facilito? ¿Y por qué el Estado tiene que ser todo pesado y difícil? Bueno, todo eso hay que cambiarlo y eso hace que la gente se acostumbre y los negocios también se ponen así, todo el mundo. Esto es la definición del contexto, pero ahora hablemos de este modelo que tenemos que montar ahora. Yo he propuesto que montemos un modelo dual en América Latina. Eso a mucha gente le da, les pega como que, ¿cómo que dual? Si eso era lo que teníamos antes, que teníamos a los pobres por un lado y estábamos la... No, 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 no. Es que lo que pasa es que el modelo dual que yo estoy proponiendo es a propósito, que es promover creación de riqueza en cada rincón del territorio, por un lado, de tal forma que la gente no tenga que irse a la ciudad. Es encontrar lo que cada uno pueda hacer en su espacio. Como estamos hablando de recursos naturales, más tecnología, se pueden hacer montones de cosas en el territorio para hacer que la vida en el campo, la vida en sitios lejanos, sea una buena vida. Claro, tienes que tener internet en todas partes, de tal forma que no importa dónde estés, puedes estar en la punta, ya en Tierra del Fuego, y internet es perfecta y estás oyendo esta conferencia feliz. Al mismo tiempo que haces tu trabajo, lo que sea que tú vas, y exportando a través de internet también, con sistemas de transporte y cosas, de tal forma que la gente no tenga que venir a sufrir en las zonas pobres de las ciudades, todas esas cosas terribles. Eso lo podemos eliminar haciendo que todo el territorio esté cubierto por internet, cubierto por educación, que es también la educación se puede hacer con conferencias por los mejores profesores del país y hasta internacionales, y los profesores locales se ocupan de hacer ejercicios, hacer preguntas, discutir, armar proyectos, o sea, darle vida a aquellas conferencias que la gente ve desde lejos. Podemos elevar el nivel de toda la población con un sistema educativo que combina esas dos cosas. Y así sucesivamente. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, apoyar la elevación del perfil exportador de las empresas remolque del crecimiento, que serían esas empresas de recursos naturales más tecnología que tienen que ir apuntando a ser de punta. No hay ninguna razón para que Cobre no sea el número uno en innovación en cobre verde y todo lo que sea. O sea, cada uno
escoge las áreas en las cuales va a poner todo el esfuerzo. Ustedes tienen su salmón, sus cosas, su vino, su broma. Bueno, ahí avanzar y otros más. Y biotecnología, ciencia de materiales, todas esas cosas para crear un perfil exportador que cada día sea más de avanzada y que coloque al país de número 1 y de número 2 en lo que sea, de tal forma que con eso se puede financiar todo lo demás. Y eso significa una institucionalidad dual, porque no es lo mismo trabajar con la gente en el campo que está haciendo pequeñas empresas, exportando, no sé qué, armando redes para exportar juntos o para mandar cosas a las ciudades o trabajar junto con las empresas de avanzada que están por ahí cerca, de repente en el norte, Codelco y todo, se arma como una comunidad de creación de recursos y de miles de cosas. No sé por qué me estoy metiendo con Chile, del cual no sé suficiente, pero claro, no puedo evitar que sé que estoy hablando con chilenos. Entonces, ¿por qué la institucionalidad dual? Porque para trabajar con unas empresas que están exportando y relacionándose con empresas avanzadísimas globales del mundo, uno tiene que tener unas habilidades, capacidades y conocimientos para que lo respeten, porque no vas a tener una gente ignorante, porque entonces la empresa privada se deshace del Estado. No puede. Tenemos que tener el mismo nivel y, si es posible, más en cuanto a capacidades para trabajar con el sector de avanzada. Y luego necesitamos tener para ese sector y para los chiquitos, para todo lo que es la producción a lo ancho del territorio, tenemos que tener una cosa que yo he llamado la infraestructura técnica y que en la literatura científico-técnica se llama el Sistema Nacional de Innovación, que también puede ser sistema sectorial, sistema nacional, sistema urbano de innovación, lo que sea. Eso es el conjunto de pequeñas empresas y personas, consultores, técnicos, instituciones, universidades, centros, de todo eso que ayuda a que todos los que están actuando en el mundo económico puedan incorporar tecnología con la ayuda de todo este tipo de personal. Entonces, esas son las tres cosas, esa especie de sistema de innovación que incluye, por supuesto, a las empresas también, no solamente a estos proveedores de tecnología y de apoyo y de pruebas y de laboratorios y de cosas de esas. Entonces, eso, los tres, los sectores remolque de punta, cada rincón del territorio y la infraestructura. Y eso yo lo llamo el modelo dual porque tiene esas dos puntas, ¿no? Pero están interrelacionadas y están apoyadas y muchas veces habrá recursos que van de uno al otro, pero garantizan que todo el mundo puede tener una buena vida. Claro. Entonces, ni el Estado ni el mercado, sino ambos a la vez apuntando a un rumbo de consenso. El mundo está cambiando. Ya el libre mercado puro está desprestigiado. Eso es una ventaja muy grande. O sea, afuera, en el mundo de avanzada, ya el Estado está poniendo dinero en bruto para enfrentar la pandemia y ya se enteraron de que el mercado lo que hizo fue un desastre. La cantidad de gente que tiene empleos tipo gig de economía Uber, qué sé yo, la uberización, más los empleos sueltos, tuvieron que empezar a financiar a la gente autoempleada porque ¿qué van a hacer los autoempleados si no pueden trabajar? O sea, eso cambió. Y ahora el llamado triple resultado, lo ambiental, lo social, la gobernanza, por supuesto, se suma a lo económico, y esto está pasando que los inversionistas exigen que los informes de las empresas en la bolsa tengan esos tres sectores. ¿Cómo está usted en lo ambiental, cómo en lo social y cómo es la gobernanza? Además de lo económico, porque no es suficiente, porque todo el mundo sabe que todo va para verde, que lo ambiental se va a convertir en lo más importante, que los estados van a regular con eso. Entonces, eso es otra cosa que está cambiando. Entender que lo ambiental no es nada más que la gente de izquierda. No. Se acabó. Es más, yo advertiría que toda esa gente que dice el decrecimiento y no sé cuánto, eso no podemos apoyar eso, sino entender que hacia allá van todos, la derecha y la izquierda. La globalización brutal es otro problema. Hasta ahora se dio solo costo de mano de obra, pero resultó catastrófica.
Y con la pandemia se vio claramente que no se podía mandar a hacer todo en China, porque cuando llegó el momento de querer equipo protector, todo el mundo peleando porque los chinos eran los únicos que producían. Y si los chinos se hubieran parado, ¿qué hacíamos? No, es un milagro que no se pararon completo. Bueno, entonces la estrategia industrial y la especialización están de vuelta. O sea, ya eso, yo no sé qué va a hacer la WTO, ¿cómo se llama? Organización Mundial del Comercio. La OMC. La OMC. Sí, sí. No me suena. Ya estoy demasiado acostumbrada a llamarla la WTO. Bueno, entonces, ese es el conjunto de cosas como veo yo que... O sea, es un cambio, pero gigantesco finalmente, en la forma en que estamos acostumbrados a ver también las cosas. O sea, y ahí, haciendo ya la última pregunta, porque sé que el tiempo se nos acaba, y acogiendo un poco a lo que tú ya mencionabas sobre lo verde, que esto ya viene como un hecho, y también pensando en que la crisis climática que afecta con mucha fuerza a nuestro continente, con mucha fuerza a nuestro país, que finalmente este no es un problema del futuro, es un problema de hoy. El debate, en general el debate académico y político, principalmente guiado de hecho de las economías del norte y lo que se está viviendo allá, se ha centrado en esta discusión de decrecimiento versus crecimiento económico, o bien decrecimiento versus políticas industriales verdes, y eso también ha llegado a nuestro país en estas discusiones sobre cuál tiene que ser el modelo de desarrollo en el futuro, si tenemos que apostar al decrecimiento o no. Entonces, dada la realidad de América Latina y los tremendos desafíos, no solamente por la crisis climática y medioambiental, sino también por las brechas de ingresos, las brechas de desigualdades, me gustaría saber tu opinión sobre este debate que cada vez gana más atendentes a ver finalmente si es que el decrecimiento da alguna opción de desarrollo en nuestra región. No, para mí la idea del decrecimiento es absolutamente inaceptable. Con los niveles de pobreza que hay en el mundo, con el retroceso en niveles de vida en los países avanzados, ¿cómo le vas a pedir a la gente que ahora vamos a decrecer justo cuando hay una desigualdad inaceptable? Es simplemente no es posible. Y lo que más me duele es que la mayoría de la gente que anda con esto de crecimiento le han colgado el peso de todos sus objetivos sociales, anticapitalistas, no sé qué cosa, a la idea del decrecimiento. La pobreza y el retroceso no lo podemos enfrentar con bajar el ritmo. Lo que tenemos que hacer es cambiar la naturaleza del crecimiento, si es que es obvio, tenemos que hacer la economía circular, reducir drásticamente el desperdicio, ocuparnos de la durabilidad real, abandonar la obsolescencia planificada, cubrir las necesidades con servicios intangibles. O sea, ya tenemos la música, las películas, los libros, el periódico, todo eso. Bueno, vamos a seguir quitando material, desmaterializando la economía, pero desmaterializándola, pero justamente menos, más caro y garantizado que vamos a proteger el ambiente con cada cosa. Cambiamos biomateriales, biocombustibles, la comida, la cantidad de innovación que se puede hacer ahora en todo lo que tiene que ver con alimentación es inmensa. Entonces, tenemos que emprender el rumbo verde con determinación en el consumo y en la producción, y además con sostenibilidad social. O sea, la idea no puede ser no, los que no crecieron, bueno, ahora ya no podemos porque ya nos gastamos todos los que estaban en el norte y los que les fue bien, y entonces ahora nada. Eso es inaceptable. Pero lo que tenemos que hacer para poder resolver ese problema de no bajar el ritmo, sino cambiar la naturaleza del crecimiento, es innovar, innovar y innovar. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tecnología, ciencia y disposición realmente a hacerlo, y eso también desde el punto de vista empresarial es muy importante que se entienda, pero el Estado tiene que jugar su papel en la innovación también, directamente financiándola. Perfecto, o sea, creo que todo lo que hemos conversado acá da muchos insumos para poder
nutrir la discusión que se está dando acá en el país, pero también en toda América Latina, sobre finalmente cuáles son las oportunidades, cómo aprovecharlas en esta nueva revolución tecnológica que, bueno, primero nos permite estar teniendo este conversatorio, nos permite estar contigo acá en Chile hablando sobre esto, entonces no me queda más que volver a agradecerte, para nosotros realmente es una tremenda oportunidad poder traerte a Chile y que también puedas ser parte de alguna forma de todas las discusiones y los debates que nosotros estamos construyendo en miras de poder instaurar un modelo de desarrollo que realmente se haga pie a los grandes desafíos societales que hoy día se están viendo. Así que le doy también las gracias a todas y todos que hoy día que están con nosotros en este Zoom, también quienes están viendo por YouTube y también a todas y todos quienes nos verán en un futuro también gracias a esta revolución tecnológica y que harta de oportunidades, como ya lo vemos en este seminario, se están abriendo para nuestros países. Así que eso, muchas gracias a todas y todos y de nuevo gracias a ti, Carlota. Y gracias a ti, Javiera. Fue un placer. Nos vemos. Chao, chao.